Vamos a empezar a grabar. Voy a dar un poquito de chance para tomar lista. Y empezamos la materia. Bueno, entonces estamos en el segundo parcial, ¿verdad? Hoy voy a empezar con las clases que corresponden al segundo parcial de esta asignatura. En este parcial tenemos 2 capítulos, ¿no? En el primero hubo 3 capítulos. En este segundo parcial vamos a cubrir 2 capítulos. El primero es mucho más grande, que nos va a llevar la mayor parte del tiempo, y el segundo es pequeñito, es más corto, que nos llevará probablemente la última semana o semana y media de clase. Entonces, en el capítulo que vamos a revisar se denomina programación del lado del servidor, es donde ya vamos a empezar a trabajar en la otra capa de programación que es del lado del servidor. Entonces, para ir haciendo un poco el recuento de qué es lo que estamos trabajando dentro de la asignatura, estamos viendo aplicaciones web que son desarrolladas bajo arquitectura cliente-servidor, ¿no? Eso quiere decir que hay otras arquitecturas con las cuales también podemos trabajar, pero si bien es cierto, la cliente-servidor es la más utilizada. Entonces, como hay un ente denominado cliente y otro denominado servidor, se puede, o hay parte de lo que debemos realizar en las dos, ¿no? En las dos secciones. Ya hemos trabajado con el cliente, con todo lo que puede haber allí de manera estándar. Es decir, hemos trabajado con estándares nada más, ¿no? HTML, JavaScript y CSS. Por ahí un poquito, ¿no? De librerías cuando usamos Bootstrap, por ahí usamos un poquito de librerías. Algunos de ustedes tal vez hayan tenido alguna experiencia con alguna librería, sobre todo en la parte de JavaScript o en la parte de tipo de scripting, TypeScript o tal vez con librerías de la parte de diseño. No, puede ser. Pero todo eso corresponde a la parte del cliente. En esta asignatura se espera ver un poco la parte inicial, se podría decir, y usted tiene en el siguiente semestre otra donde esperaría yo que vean cosas un poco más avanzadas, ¿no? Sobre todo ya en el uso de herramientas, de herramientas un poquito más sofisticadas. Aquí estamos viendo cómo crear aplicaciones web sin uso de frameworks, sin uso de librerías, ¿no? Sino de manera general. Y sobre todo, más allá de la parte práctica, estamos aprendiendo muchos conceptos que tienen que ver con el desarrollo de aplicaciones en entorno web. Listo, entonces, primer parcial, cliente. HTML, CSS y JavaScript. Segundo parcial, estamos con servidor. Programación del lado del servidor. Entonces, para ello es necesario que tengamos algunas herramientas que, bueno, no fueron muy necesarias, ¿no? No fueron necesarias en el primer parcial. Si ustedes se fijan, en el primer parcial, yo lo que le pedía que instalara fuera cualquier editor, ¿verdad? Cualquier entorno de desarrollo con el cual usted quisiera trabajar. Y nada más le pedí porque todos tenemos navegadores instalados en las computadoras y por lo general incluso más de uno. Ya, entonces no me hizo falta pedir nada más. Para este segundo parcial sí necesito que ustedes instalen el servidor web que se utiliza. Entonces, si bien es cierto, durante la asignatura estaremos revisando varios conceptos, varias teorizaciones que se pueden utilizar con cualquier lenguaje de programación, para ponerlos en práctica en toda asignatura necesitamos o utilizamos algún lenguaje, ¿no? Y esto usted ya lo ha venido viendo desde que está en algoritmos, ¿no? En la primera materia de programación, que siempre se usa un lenguaje en particular, pero lo que se enseña dentro de las asignaturas puede ser utilizado bajo cualquier lenguaje, no todo, ¿no? Pero en su mayoría así es o así es lo que esperamos. Bueno, entonces aquí para esta asignatura se utiliza PHP como lenguaje de programación del lado del servidor por varios motivos. Uno, porque es el más utilizado en la parte web. Sí, es uno de los más utilizados en la parte web, sigue siéndolo, así que por eso utilizamos este lenguaje. Incluso algo tal vez como para comentarles, el, el diseño de esta asignatura está hecho para que no nombre ningún lenguaje de programación. Es decir, cuando se denotan cuáles son los capítulos que se van a ver, etcétera. Sí habla de HTML, sí habla de CSS, sí habla de JavaScript, y está bien porque son estándares.
pero no se dice con qué lenguaje de programación del lado del servidor se va a trabajar, porque eso ya no es estándar, ¿no? Eso ya depende de exactamente qué es lo que se quiera utilizar o qué se deba utilizar, ¿no? Entonces, por eso no se nombra. Eso quiere decir que el día de mañana, por ejemplo, en la carrera nosotros vemos que PHP ya no se usa, que está muy viejo, ya ni soporte tiene, no salen nuevas versiones, le cambiamos y le ponemos el lenguaje que se está utilizando actualmente, ¿no? Entonces, esa es un poco la situación con esta materia. Ya. Entonces, una de las razones es esa, ¿no? El uso del lenguaje, ¿no? Entonces, por ejemplo, otro lenguaje que está siendo bastante usado en la parte web también es Python. En algún momento se podría dar esta materia con Python. También se está utilizando bastante trabajar con JavaScript también para el lado del servidor, pues también se podría en algún momento hacer eso. Entonces, ya eso depende un poco de la actualidad, ¿no? Y también de cómo se vayan haciendo los diseños curriculares. Listo, bueno, eso como comentario. Entonces necesitamos a este lenguaje, necesitamos un servidor web que trabaje con ese lenguaje de programación y necesitamos un poquito más adelante un motor de base de datos para que nuestra aplicación se conecte con base de datos, porque también es algo que se ve dentro de la asignatura. ¿Listo? En esta asignatura no se contemplan el uso de servicios web. Por ejemplo, eso está contemplado en la siguiente asignatura de desarrollo de aplicaciones web. Nosotros llegamos hasta trabajar con conexión a base de datos, que es lo que usted ya ha visto en materias anteriores, como creo yo que en programación orientada a eventos, pero ya en otro entorno, ¿no? Allá se trabajaba con aplicaciones de escritorio, acá lo hacemos con aplicaciones web. Listo. Entonces, con respecto al servidor, ¿sí? Ahí tenemos que ver, ¿no? Si nosotros vamos a utilizar el lenguaje PHP, tenemos que ver un servidor web que trabaje con ese lenguaje de programación. Entonces acá sí tenemos dependencias, ¿no? Por ejemplo, en el primer parcial yo no les dije a usted, necesitamos tal navegador, ¿no? Nunca le dije, usted tiene que tener el Firefox instalado, ¿no? Cualquier navegador es capaz de entender HTML, CSS y JavaScript porque son estándares. Pero en cambio, en la parte de los servidores no tenemos eso. Si hay dependencia, nosotros necesitamos instalar un servidor que sea capaz de entender el lenguaje de programación con el que vamos a trabajar. ¿Sí? Y entonces ahí depende, ¿no? Por ejemplo, si nosotros trabajamos con PHP, el servidor, bueno, tenemos varios servidores, pero los que más se utilizan para PHP es este de aquí, el Nginx y Apache, ¿no? Son los dos más utilizados para PHP y también para Python. ¿Listo? Si por ejemplo usted va a trabajar con el lenguaje Java, ya deben necesitar otro tipo de servidor, como por ejemplo Apache Tomcat, Glassfish, JBoss, Jonas, WebLogic. Si va a trabajar, por ejemplo, con tecnologías de Microsoft, por aquí necesitamos al Internet Information Service. Si va a trabajar con, por ejemplo, con Angular, con React, con ¿cómo se llama? Con código JavaScript igual del lado del servidor, usted necesita, por ejemplo, el servidor Node, ¿no? Entonces eso depende. Entonces yo lo que le quiero nombrar en este momento es que si bien en el lado del cliente no hay una dependencia por el uso de estándares, no importa qué navegador, ¿verdad? Cualquier cliente nos sirve, pero en cambio en el servidor no. En el servidor necesitamos, según el lenguaje, qué servidor vamos a utilizar. ¿Listo? Entonces, eso como para indicar. Con respecto a las herramientas que necesitamos, vuelvo a decir, a PHP y Apache y a MySQL, ¿no? Puede ser otro motor de base de datos, pero yo sí le voy a pedir al menos para las prácticas de clase utilizar MariaDB, porque si no, si cada uno de ustedes necesita o usa un motor de base de datos diferente, luego para mí se me complica en el momento de revisar. Sí, porque tendría yo que tener instalado en mi computador los diferentes motores de base de datos para poder hacer la revisión.
Claro que también podríamos hacer que a lo mejor usted lo ponga en un servidor y yo voy viendo el código y voy revisando la ejecución allá. Pero se puede complicar un poquito, ¿no? Más que nada por eso, por la parte de evaluativa, yo sí les solicito que todos usemos el mismo motor de base de datos. ¿Listo? Dígame, Maestra, dígame. con respecto al servidor, ¿es necesario tener Apache o puedo utilizar otro? Por ejemplo, desde PHP 8 ya PHP viene con un servidor implementado. ¿Podría usar ese? Sí, puede ser. Ahí, eso. Sí, eso no es problema. O sea, en realidad el servidor no hay mucho lío. Usted podría usar Nginx, podría usar Apache o otro, como usted dice, ¿no? El interno. No hay mucho problema. El motor de base de datos sí me da más problemas. Por lo que le decía, ¿no? Porque, bueno, usted, digamos que usted me hace un proyecto que trabaja, qué sé yo, con Oracle y yo, ¿y qué hago? Pues yo no tengo Oracle para probar. A mí se me hace complicado. Entonces, por eso sí les rogaría que todos utilicemos MariaDB, la MySQL, para trabajar en esta asignatura. Ya, listo. La versión de PHP tampoco, ¿no? No importa mucho, ¿no? Entonces, chicos, necesitamos que usted instale en sus computadoras las herramientas necesarias para poder trabajar, ¿no? Y de ser posible ya hasta antes de la próxima clase. Hay varias maneras. Usted puede descargar las cosas por separado, es decir, usted puede ir a la página oficial de PHP y hacer la descarga de PHP, ¿no? Puede usted también, yo solamente voy a ir mostrando aquí las páginas oficiales, ¿no? Porque no puedo parar mucho en esto, ¿no? Entonces, aquí están las versiones más nuevas, ya tienen un tiempito, ¿no? Las versiones más nuevas de PHP, esta es la página oficial, php.net, es la que yo indicaría para descarga. Si usted quiere trabajar con el servidor Apache, que es el más común, ¿no? El más utilizado, pues lo mismo, ¿no? También usted puede ir a la página de Apache y puede hacer la descarga, ¿no? Ahí le van a preguntar, aquí está la sección de Global, ahí están las distribuciones, ¿listo? Y bueno, ahí hay ciertas cuestiones que considerar, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros descargamos el Apache para, fíjense aquí cómo está apareciendo. Normalmente cuando lo descargamos aquí suele ser para un ambiente de producción, ¿no? Es decir, ya para un servidor como tal. Cuando trabajamos en desarrollo solemos tratar de usar alguna herramienta que nos ayude a facilitarnos esa parte de instalación y configuración. Entonces, por eso muchos de ustedes, ¿no? Y muchos también que estamos haciendo desarrollo, trabajan con algún paquete que le permita instalar rápidamente, ¿no? Y por eso es que muchas veces se usa el SHAN o el WAN, ¿no? Para poder hacer la descarga. Y también es otra estrategia, es totalmente válida y se puede hacer la instalación, ya sea, como les digo, por separado o pueden usar algún paquete de software que les ayude a hacer la instalación un poquito más rápido, ¿no? Entonces pueden usar el SHAN, pueden usar el WAN, también es válido. Entonces aquí está el SHAN para descarga. Como les digo, es un paquete de instalación, tal vez algunos los tengan porque lo hayan usado en otras asignaturas. Simplemente se descarga, se va instalando, ¿no? Tiene su propio instalador para Windows, así que siguiente, siguiente, siguiente. Y se instala. Si usted quiere hacer la instalación por defecto, ¿no? Si no quiere irle haciendo algún cambio. Lo cual la verdad yo no recomendaría. ¿Listo? ¿Por qué? Porque por ejemplo, el directorio que utiliza el SHAN es bastante válido, ¿no? Se va a instalar en el C, la carpetita SHAN, y aquí adentro estará nuestro Apache, aquí adentro estará nuestro PHP, y aquí adentro estará también nuestro servidor de base de datos MySQL. También instala algunas otras cositas, de eso sí, si usted quiere lo puede configurar, le puede quitar en el caso de que usted así lo requiera. ¿Listo? Si usted tiene otro tipo de servidor, también no hay ningún problema, siempre y cuando sea un servidor que soporte PHP, ¿no? Que usted pueda hacer la interpretación del lenguaje.
¿Listo? Entonces, de la manera en que usted quiera, por favor ya vaya instalando las herramientas. Vuelvo a repetir, necesitamos un servidor web que soporte PHP. ¿Listo? Puede ser Apache, puede ser Nginx, puede ser cualquier otro que usted quiera. Y también necesitamos a MariaDB, que eso sí les estoy pidiendo, por favor, trabajemos con este motor de base de datos, porque si no, me complica la vida en la calificación. Yo le pongo 0 porque no tengo cómo calificar. ¿Y qué más? Nada más, ¿no? Y PHP, soporte para PHP. ¿Listo? Esa es la manera más fácil de instalar algo que soporte el lenguaje. Y es el que yo voy a estar usando, así que cuando vean las clases prácticas, pues lo que van a ver es eso, ¿no? Yo ya lo tengo, ya está aquí instalado, así que no me complico. Entonces, una vez que se instala, usted tiene este directorio, siempre cuando instala usted un servidor web, y esto sí es para todos, ¿no? Cuando instala usted un servidor web, hay un directorio en el cual debemos colocar nuestros archivos, es decir, las aplicaciones que queremos que nuestro servidor sea capaz de servir. Entonces, todos los servidores tienen un directorio que ya está configurado en sus archivos de configuración, ¿sí? Que ese es en el cual deben alojarse las aplicaciones, sobre todo acá con PHP. Cuando trabajamos con otros tipos de servidores, como por ejemplo un servidor de Java o un servidor de Microsoft, es un poquito más complejo. ¿Por qué? Porque ellos necesitan de compilación, ¿no? Son lenguajes que necesitan de proceso de compilación y eso hace que para la subida de los archivos no es que yo cojo mis archivitos de código fuente y los pongo en cierto directorio, sino que son procesos más complejos. Hay que primero hacer la compilación. En el caso, por ejemplo, de Java, hay que generar ciertos tipos de archivos y esos son los que suben, así que por lo general hay herramientas que nos permiten hacer el deploy de los archivos. Por lo general los mismos entornos de desarrollo. Bueno, pero eso no pasa acá con PHP. Y al final de cuentas lo que un poco quiero indicarles es que hay cosas que varían dependiendo de las tecnologías que se usen en el servidor, ¿no? Habrá cosas que usted va a tocar aprender dependiendo del servidor que vaya a utilizar. Me preguntan cuál recomendaría. La verdad es que, a ver, hay muchos criterios que evaluar en eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando usted va a utilizar, cuando usted tiene que crear un proyecto, una aplicación, normalmente usted usa lo que conoce, ¿sí? Un poco para evitar la curva de aprendizaje. Primera cuestión, ¿no? Segundo, habrá ocasiones en las que a usted le toque regirse a lo que le piden, ¿verdad? Así que tampoco sería muy factible que haya una recomendación. Tercero, tal vez usted no pueda elegir el que, digamos, le guste o el que a usted le parezca mejor porque dependerá de para qué. ¿Sí? Exactamente, me refiero a que puede ser necesario evaluar respecto a lo que tengo que hacer, cuál podría ser el mejor, ¿no? Cuál podría ser el mejor servidor. Y también tenemos otro aspecto, por eso les digo, difícil para mí esa pregunta de cuál recomendaría, porque hay muchos aspectos que evaluar, incluso el económico, porque yo podría considerar, ¿no? Por ejemplo, que la parte de Microsoft me parece que está muy bien, que el servidor funciona eficientemente, que incluso es más fácil para programar, ¿verdad? Pero bueno, hay una cuestión económica que hay que considerar y que a lo mejor yo no puedo crear la aplicación con eso porque no tengo la manera de solventar eso, ¿no? Mi proyecto se vuelve muy caro, qué sé yo. Entonces, hay varios aspectos a considerar en el momento de elegir un servidor, ¿no? Y en varias ocasiones no es nuestra decisión, sobre todo si entramos a trabajar ya en una empresa, en un lugar, pues dependerá de qué se esté usando y nosotros tendremos que acoplarnos, ¿no? Por eso es bueno siempre aprender las herramientas que están siendo utilizadas, mayormente porque tendremos más oportunidad de estar aprendiendo algo que vaya a ser necesitado por las empresas que nos quieran contratar. Bueno, entonces, en el caso del Shang, ¿no?
que instala ya de por sí solo, por ser un paquete de instalación, instala el Apache, el HP2, etcétera. Hay otros paquetes también que pueden instalar diferentes herramientas. Entonces, la carpeta en la cual se ubican los directorios que pueden ser servidos por Apache es el HP2, ¿no? Y como les decía, cada servidor cuenta con un directorio en el que tendremos que colocar nuestros archivos. En este caso es el HP2, que ya tengo varios, ¿verdad? Porque esto ya lo he usando desde el semestre anterior. Y por aquí hay ciertas cosas que he ido evaluando o revisando. Listo, entonces porfa para la siguiente, bueno, no sé si para la siguiente clase porque tal vez no sea tan necesario. Pues por favor vaya viendo la instalación de lo que vamos a necesitar. Y como siempre va a necesitar usted un entorno que le ayude a programar. Usted elige cuál, tampoco tengo ninguna indicación con respecto a eso. Siempre les digo, yo utilizo por aquí los que tengo, un poco para evitar tener que instalar más cosas, ¿no? ¿Qué más, chicos? Vamos a empezar hoy viendo un poquito la parte teórica y luego vamos a revisar el lenguaje PHP. Es otra cosa que quisiera recomendar para este momento en el que estamos empezando el segundo parcial, es que aquellas personas que tengan un poco de dificultad en la parte de programación, se pongan las pilas y vayan revisando el lenguaje, ¿no? Revisen por favor el lenguaje PHP. Obviamente yo estaré aquí mostrando ciertas cosas de sintaxis, al igual que lo hice con JavaScript. Con respecto también a cuando evalúo, yo evaluaré con cosas que se ha dado durante clase, pero si a usted le cuesta un poco esta parte de programación, vaya revisando, ¿sí? Para que no lo tome como que muy rápido o cosas así. Si no tiene problemas, bueno, tal vez incluso hasta se me aburra un poco porque puede llegar a ser un poquito lento, ¿no? Porque vamos viendo desde el principio. Pero bueno, cada quien sabe cómo le va. Listo, entonces estamos trabajando con arquitectura cliente-servidor. Vamos a leer un poquito acá lo que nos dice de las aplicaciones web. Ya hemos visto un poco el concepto, ¿verdad? La diferencia también entre lo que es un sitio web y una aplicación web. Eso quiere decir que a partir de este momento vamos a empezar a construir aplicaciones que entreguen información de manera dinámica, ya no estática, como la tenemos en nuestro primer parcial, ¿no? Ahora, para que eso sea posible, tiene que haber un programa denominado servidor web, ¿verdad? Por acá, a ver, aquí está. Es un programa que debe utilizar el protocolo HTTP o HTTPS para poder hacer la transferencia de datos entre él como servidor y un cliente, ¿verdad? El cliente también es capaz de atender varias peticiones simultáneamente. Eso ya ustedes un poco tal vez lo hayan visto en otras materias como redes, tal vez sistemas operativos, ¿verdad? La concurrencia, cosas así. Entonces, un servidor es capaz de soportar concurrentemente muchas peticiones de varios clientes. En el caso concreto de un servidor web, él recibe esas peticiones a partir del protocolo HTTP o HTTPS, ¿no? Y eso también yo lo he demostrado, ¿no? Hemos visto cómo es una petición HTTP, cómo es una respuesta HTTP, los headers, los encabezados que tienen, etc. ¿Qué más? Aparte de usar el protocolo HTTP, él lo que hace es servir los archivos que normalmente forman páginas web a los usuarios en respuesta a sus solicitudes, ¿no? Es decir, él atiende solicitudes. ¿Qué más? Son reenviadas una vez que esas solicitudes son recibidas y procesadas, ¿sí? Se entregan la respuesta al cliente que hizo la petición. Aquí tenemos los ejemplos, ¿verdad? De servidores web. Y vamos a ver por acá si hay algo que deba nombrar. Esto es importante, ¿sí? En el lado del servidor es posible utilizar diferentes tipos de estrategias de ejecución, por llamarlo de esa manera. ¿Qué quiere decir? Que en el lado del servidor nos podemos encontrar con diferentes cosas que se pueden estar ejecutando. Uno de ellos son los lenguajes embebidos. Es decir, aquellos
que pueden ser colocados, ¿no? Que esas instrucciones del lenguaje de programación del lado del servidor pueden ser colocados dentro de nuestros propios archivos que tienen código HTML, ¿no? Nosotros ya hemos visto HTML, tiene su head, su body, dentro del body un pocotón de elementos que necesitemos poner, ¿verdad? Entonces, lo que nos dice es que una de las maneras en que podemos encontrar el código del lado del servidor es que esté intercalado, esté embebido dentro de nuestro código HTML, ¿sí? Mezclado, en otras palabras. A eso se denomina lenguajes embebidos y tenemos como ejemplo aquí a PHP, a ASP, a JSP. Pero también tenemos otras cosas, también podemos tener archivos, tenemos ejecutables, scripts ejecutables, como por ejemplo los CGI o SCI, que son más antiguos ciertamente. También podemos tener objetos precompilados, es decir, código que necesitó pasar por proceso de compilación para poder ser ejecutado, por ejemplo los servlets, que más que nada trabajan con la parte de Java, con la plataforma Java. O también podríamos encontrar, ¿sí?, plataformas de programación que separan su lógica de la presentación, como por ejemplo ASP.NET de Microsoft o JSF de Java. ¿Qué quiere decir esto de que separan la presentación de la lógica de negocios? Significa que ellos tienen ciertas tecnologías que trabajan en la parte de la presentación, es decir, en la parte visual, y tienen otras que trabajan en la parte de la lógica de programación. Y ese es el caso muy típico de la parte de Microsoft, ¿no? Microsoft, para controlar el código de sus páginas web ya dentro de una aplicación, ¿no? Páginas con programación. Ellos cuentan con sus lenguajes, ¿no? Con los lenguajes de Microsoft, que son C Sharp, Visual Basic, J Sharp, creo que C Sharp usted lo vio en orientada de eventos, no me equivoco, ¿no? Entonces, en esa parte ellos trabajan con sus lenguajes, pero por allí construyeron algo más para trabajar en la parte de la presentación, es decir, cómo se van a mostrar los datos, qué código debemos escribir para que se muestren los datos dinámicamente. Y allí es donde nace ASP.NET, que es el framework que trabaja con la parte web de Microsoft. ¿Sí? Y si alguna vez usted dentro de las URL ve la extensión .asp o .aspx, ya puede notar que esta aplicación fue construida bajo tecnologías de Microsoft, ¿no? Entonces, por ahí nos puede decir algo. Lo mismo hace, por ejemplo, Java con su framework JSF y algunos otros frameworks que tiene, ¿no? También separa la lógica de la presentación. JSF para la presentación es un framework y Java para la parte de lógica, que en este caso es el lenguaje, ¿no?, con el que se escribiría la lógica. Entonces nos dice, tenemos varias cosas, ¿no? Y eso, por si acaso, está tomado del libro que está aquí, ¿sí?, que es el libro oficial de la asignatura, al menos para la parte teórica, ¿no? Lenguajes embebidos, enlaces ejecutables o lenguajes que separan la lógica de la presentación. Listo. Entonces, hablando de esto de los lenguajes. Un lenguaje de programación en entornos servidores es aquel cuyo código, bien sea como objeto precompilado o como código interpretado, es ejecutado por un software específico en el componente que actúa como servidor. Es decir, tenemos prácticamente dos tipos, ¿no?, de lenguajes del lado del servidor. Aquellos que no necesitan proceso de compilación, sino que simplemente se interpretan, ¿no?, como JavaScript, ¿no? JavaScript es así, se interpreta. Y los otros que necesitan el proceso de compilación para construir aquello que puede ser ejecutado. ¿Listo? Y bueno, a estas alturas en realidad usted ha tenido la experiencia de los dos, no tanto en entorno web, pero ya lo ha visto, ¿no? Por ejemplo, Java es un lenguaje precompilado, C Sharp también es un lenguaje precompilado, y luego en esta misma asignatura vimos JavaScript, que es un lenguaje interpretado. ¿Listo? Aunque vimos su uso del lado del cliente, ¿no? Pero también se puede utilizar del lado del servidor. Listo. Entonces, podremos tener estas dos situaciones.
lenguajes de scripting, como por ejemplo los que vemos aquí nombrados, y obviamente faltan algunos. Estos lenguajes de scripting, también denominados embebidos, ¿no? Aquellos que van a estar dentro de nuestro propio documento HTML, que pueden más bien, pueden estar dentro de nuestro propio HTML. Y los que necesitan la parte de precompilación para que se generen aquellos componentes que van a ser ejecutados. Por ejemplo, CGI, JSP, JB, los servlets, etc. Entonces, si en algún momento a usted le toca trabajar con la plataforma Java, va a encontrarse un poco con esto, ¿no? Que lo que tenemos que subir para que se pueda ejecutar no es nuestro proyecto en sí como lo construimos con nuestro código fuente, sino aquello que ya pase por el proceso de compilación. ¿Sí? ¿Listo? Bueno, entonces eso para hablar un poco de la parte teórica de los servidores y de los lenguajes de programación del lado del servidor, ¿no? Ahora, empezamos a revisar un poquito de PHP. Y bueno, acá nos dice un poco en qué año fue creado, ¿no? En 1995. Es un lenguaje interpretado, funciona del lado del servidor. Al principio no fue creado como un lenguaje orientado a objetos, luego ya de cierta versión de PHP empieza a tener soporte de programación orientada a objetos. ¿Listo? El código PHP me dice acá es interpretado por un servidor web que cuenta con un módulo procesador de lenguaje, el cual genera la página web resultante que será enviada al cliente. Y esto pasa con todos los lenguajes interpretados, no solo con PHP. ¿Sí? ¿Qué es lo que me dice? Vamos a ver acá. Ah, bueno, ya lo leo nada más. Ya, me dice que el servidor web lo interpreta, lo procesa y entrega la respuesta, ¿no? La respuesta de lo ya procesado. ¿Listo? ¿Qué necesitamos para trabajar con PHP? Instalar cualquier herramienta que le permita tener al servidor que trabaje con PHP, ¿no? Estas son un poco más sencillas, si quieren usarlas, algunos tal vez ya las tengan, ¿verdad? ¿Qué más? Instalar algún entorno de desarrollo y asegurarse de que contenga el plugin que necesitemos para PHP, ¿verdad? Dependiendo de lo que tengamos. Inicializar el servicio de Apache porque es un servidor, así que hay que iniciarlo, así como usted inicia su servidor de base de datos, ¿verdad? También tiene que iniciar el servidor web y crear un proyecto PHP, ¿no? Ya con el entorno de desarrollo que usted vaya a trabajar, así sea Notepad++. No recomiendo yo ir muy a esos extremos, pero como les decía, puede ser cualquiera. Entonces, dependiendo del servidor que usted utilice, habrá alguna manera de inicializarlo. Puede ser por consola, por comandos, ¿verdad? Puede ser por que ya haya, cuando se instale, haya algún acceso directo que me permita iniciarlo, etc. En el caso de Chan, usted va a tener un panel de control, ¿verdad? Un Chan Control Panel, que le permite iniciar o parar los servicios, ¿sí? ¿Listo? Entonces, este es el que yo muestro, ¿no? En clase. Entonces, en el caso del Chan y también el One, lo que se tiene es un panel de control para poder configurar la inicialización o parado de los servicios. Entonces, aquí están los que se me han instalado y yo puedo iniciar mi servidor Apache y en el caso de que lo requiera, también mi servidor de MySQL. ¿Listo? Como ustedes se fijan, los puertos que está utilizando mi Apache son el 80 y el 443 y el MySQL el 3306. ¿Qué más podría pasar aquí para poder hacerles la indicación? Y esta es la única vez que lo voy a hacer, ¿verdad? Salvo que usted en algún momento tenga algún problema y requiera de mi consejo. ¿Qué podría llegar a suceder en su computadora? Puede que usted tenga alguna otra aplicación que esté utilizando estos puertos y por lo cual se bloquee la inicialización de su
servidor, ¿no? De cualquiera que usted instale, ¿sí? De cualquier servidor que usted instale, podría llegar a pasarle eso, ¿no? Si usted ve que su servidor no inicia, ¿sí? Primero tiene que leer, ¿no? ¿Qué es lo que le dice? Porque siempre la herramienta le dirá algo. Por ejemplo, a mí me lo dice aquí. Ya si hubiera algún error, aquí me lo va a mostrar. Y hay otras partes, ¿no? Yo también tengo acá acceso a los logs. Pero bueno, principalmente aquí. Entonces, primero ver un poco qué pasa, tratar de entender la naturaleza del error, ¿sí? Si le hablan del puerto, de que el puerto está ocupado y todo eso, ay, qué chévere, porque no es tan complicado, ¿sí? No es tan complicado de arreglar, se puede decir, y lo que tenemos que hacer es un cambio de puerto, ¿no? Entonces, lo que le estoy diciendo es por si acaso le pase que usted tenga algún bloqueo de puertos cuando quiere iniciar su servicio, ¿no? A lo mejor y le pasa con la base de datos, no con el de acá. Sí puede pasar con el de acá porque a veces los antivirus, sí, usan ese puerto o lo bloquean. Hay algunas otras aplicaciones que a veces ustedes instalan, a veces, por ejemplo, las máquinas virtuales, ¿no? Y yo sé porque como tienen diferentes tipos de materias, a lo mejor en alguna tengan que instalar alguna herramienta que vaya a usar ya esos puertos, ¿no? Entonces ustedes los pueden modificar. Voy rápidamente a pasar a explicarles aquí cómo se cambia. Si usted tiene otro servidor, le tocaría un poco revisar para ese servidor cómo le cambia. La cuestión es que siempre es posible poder realizar un cambio de puerto y no suele ser muy complejo. Si yo quiero cambiarlo, fíjense, el puerto 80 corresponde al HTTP y el 443 al HTTPS. Lo vamos a hacer aquí en el botoncito de config que me da acceso a los archivos, ¿no? Obviamente yo también puedo ir acá a los directorios, C, Shan, ahí ya no me acuerdo bien, creo que está dentro de Apache, con, y por aquí cambiarlos, ¿no? ¿Listo? Pero bueno, está un poquito más rápido acá, ¿no? Porque me voy directo al archivo. Entonces, para cambiar el puerto 80, yo me voy al archivo de configuración de Apache, que es del httpd.com, y por aquí tenemos la línea de listen donde está configurado el puerto. Entonces, si yo tengo problemas con el 80 porque hay otra aplicación que yo no quiero desinstalar, yo no quiero bajar, o sea, hacer que deje de estar el servicio iniciado en mi computadora, ¿no? Que a lo mejor ni siquiera sé dónde está y dónde tengo que hacerlo, porque no sé ni qué aplicación estará usando ese puerto. Bueno, simplemente yo puedo cambiar, ¿no? Y usted lo cambia aquí y no pasa nada, simplemente cuando usa su aplicación debe recordar que está trabajando con ese puerto. ¿Listo? Lo cambia aquí y yo recomendaría también cambiarlo, ¿dónde está? Por acá donde está el server name, ¿no? Para que también esté especificado acá en el nombre del servidor. Listo. Entonces no hay mucho más que se haga acá. Obviamente este es un archivo de configuración donde se pueden configurar muchas cosas, pero yo tengo que ir a la parte de desarrollo, ¿verdad? Entonces no me enfrasco mucho en la configuración de los servidores. Pero bueno, pueden ver varias cosas. Por ejemplo, el directorio en donde está instalado Apache. Por curiosidad es bueno verlo. Los módulos que están cargados dentro de mi servidor, es decir, cuando mi servidor inicia, qué módulos carga. Hay algunos que están comentados, como usted puede ver, ya por defecto vienen comentados, y otros que sí están iniciados, ¿no? También se especifica aquí cuál es el directorio donde el servidor este, va a ver los archivos que debe servir, ¿no? El htdocs. También se puede cambiar, ¿no? En el caso de que ustedes lo consideren. Y para cambiar el 443, en caso de que haya problemas, tenemos el siguiente archivo que es el httpd scl.conf y lo mismo, ¿no? Aquí hay que cambiar la línea de listen y cambiar el puerto, ¿no? Entonces eso es lo que habría que hacer en el caso de que usted tenga problemas de puerto. ¿Listo? Nada más. Si usted tiene, por ejemplo acá con el MySQL, si usted tuviera ya en su computadora instalado el servidor de MySQL, ¿sí? Puede que no sea muy oportuno que use el de acá. Entonces, eso también a ustedes les va a tocar analizarlo. ¿Por qué? Si usted ya conoce su herramienta, lo que ya tiene instalado, su MariaDB, ¿verdad? Ya lo maneja bien, tiene una aplicación con la cual crea sus tablas, sus bases, etcétera.
no le haría falta usar otra. No, la verdad no le hace falta. Bueno, pero ya se instaló con el chat, pero déjelo, pero igual finalmente no es algo que le consuma tampoco mucho espacio, ¿no? O si quiere cuando instala el chat, me imagino que sí le deja quitarlo y no instalarlo. ¿Listo? Entonces, no es absolutamente necesario que utilice el motor que está aquí. Usted puede usar el que tiene instalado si es que ya lo tiene. ¿Listo? Si no, usa el de acá, ¿no? Si usted tiene uno en su computadora y es un servicio que normalmente está iniciado en su equipo, ojo, tampoco va a poder iniciarlo con el puerto 3306 porque ya tiene otro. ¿Ya? ¿Puede cambiar el puerto? Sí, pero si hay algunos cambios, aquí ya no le vamos a mostrar, pero ya no es uno, ya son varios cambios que tocaría hacer para cambiar el puerto del motor de base de datos, ¿no? Entonces, hay que cambiar en en varios archivitos, porque no es solamente el cambio que le hago al motor, sino que también tengo que cambiar el cómo esta herramienta, que es la que viene internamente para trabajar con el motor de base de datos, cómo se conecta, ¿no? Entonces, mi recomendación, si ya tiene MySQL, ya no use el de aquí, o si usa el de aquí, simplemente el otro párelo. ¿Cómo podemos parar? Nos vamos a los servicios, ¿no? Esto simplemente le debe dar acceso a los servicios que tiene su sistema operativo. Usted busca el servicio y lo detiene para que no le dé problema. A ver, pensé que ya había corrido. Sí. Ya listo. Bueno, entonces, dependiendo del servidor que instale, busque por favor cómo iniciar el servidor para que vean que no haya problemas y que puedan iniciar correctamente. Por ahora el servicio de PHP, pero si puede de una vez pruebe los dos. Listo. Entonces el lenguaje con el que vamos a trabajar es PHP, que es un lenguaje que no es muy complejo. Sí, es un lenguaje que por suerte, creo yo, no es muy complicado de aprender, de entender su sintaxis. Bueno, eso creo yo. Listo, entonces aquí vemos un pequeñísimo ejemplo, ¿no? Simplemente con el afán de demostrar qué significa que sea un lenguaje embebido, ¿no? El hecho de que yo lo puedo intercalar dentro de mi documento HTML. Bueno, pero sin embargo, a partir del momento de que nuestras páginas tienen código de un lenguaje de programación, su extensión va a cambiar, ¿sí? Entonces, si bien esto lo reconocemos, es un documento HTML que por aquí en medio trae algo más, algo diferente, ¿verdad? Una sentencia PHP, si bien es cierto es eso, este archivo, si es guardado, va a tener que tener extensión .php, ¿sí? Para que nuestro servidor lo pueda reconocer. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando hay una comunicación cliente-servidor? Voy a decirlo teóricamente, ¿no? Y es importante entenderlo. ¿Listo? Digamos que esto que yo tengo aquí escrito, que es muy sencillito, está dentro de un archivo llamado index, ¿no? Index.php sería en este caso. ¿Listo? Está en algún lugar de un servidor. Entonces, el usuario a través de una URL en un navegador, ¿verdad? Solicita ese index.php, ¿no? Obviamente, pone la URL de alguna manera, si está buscando en Google, ¿verdad? Está la URL y se hace esa solicitud, ¿no? Se solicita index.php que está en el servidor. Listo. Esa solicitud llega al servidor. ¿De qué manera? Bueno, ahí vienen todos los protocolos, ¿verdad? DNS, IP, etcétera, para rutear, para poder enviar la información, el protocolo de transporte, y juegan todos los protocolos hasta que la petición llega al servidor.
Entonces el servidor está listo, él está iniciado, está escuchando peticiones, sabe por qué puerto debe escuchar, qué protocolos con cuáles trabaja, etc. Entonces le llega la petición, ¿no? Y él empieza a ver la información que viene en la petición. Entonces la información mínima que viene en la petición es qué recursos se está solicitando, es decir, qué archivos se le está pidiendo al servidor, y en este caso es index.php, ¿verdad? Y obviamente vienen más datos, como por ejemplo, bueno, ¿y qué más? O sea, ¿qué ruta, qué paths o rutas de carpetas, etcétera, más hay? ¿Cuál es el nombre del dominio? Que me va a dar un poquito de información de cuál es el nombre de la aplicación, etcétera, ¿no? Para que el servidor pueda saber dónde debería buscar a ese archivo. ¿Listo? Entonces el servidor lo busca. Si no lo encuentra, ¿verdad? Si no lo encuentra, igual vamos a tener una respuesta HTTP con un código que diga que el archivo no fue encontrado, ¿verdad? Que en este caso probablemente sea un código 404 que nos indique que hay un error de dado del cliente porque la URL no existe. En el caso que lo encuentre, ¿qué va a hacer el servidor? El servidor lo va a procesar, ¿no? Porque él se fija que tiene extensión .php, ¿verdad? Y que tiene que ver si hay código ahí adentro que él deba interpretar, porque en este caso es un código interpretado. Entonces el servidor entra, ¿verdad? Y va revisando y dice, ah, sí hay una línea, yo me la sé, lo conozco porque yo sé trabajar con PHP y aquí dice echo hello world. Entonces lo que hace es interpretarlo e imprimir en pantalla, porque la instrucción de echo lo que hace es imprimir en pantalla. Entonces justamente aquí adentro del body va a escribir, dentro del body va a escribir hello world. ¿Listo? Una vez que hace ese proceso y hace esa escritura dentro de ese archivo, él regresa o prepara, más bien dicho antes, ¿no? Prepara la respuesta, que también bajo el protocolo, va bajo el protocolo HTTP, y la prepara para que sea enviada al cliente, ¿no? Obviamente para eso también se sabe cómo llegar al cliente. ¿Y qué es lo que le llega al cliente? Al cliente ya le llega todo procesado. Le llega solamente HTML, CSS y JavaScript. El código PHP se quedó en el servidor, se ejecutó, se procesó en el servidor y lo que se entrega es la respuesta a ese procesamiento. Eso es lo que debemos tener claro, ¿sí? Lo que debemos tener claro de cómo sucede, ¿no? Cómo nuestro código fuente tiene cosas de este tipo, tiene parte HTML, pero también tiene parte PHP, pero finalmente cuando lo ve el usuario, no va a ver nada de esto, porque eso ya se ejecutó en el servidor y lo que se entrega como respuesta es aquello que ya está ejecutado, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Eso pasa en todos los lenguajes, ¿no? Del lado del servidor. Y debemos saberlo de esa manera. Ahora sí, después de que hayamos entendido eso, podremos saber por qué siempre el navegador nos muestra solamente como código fuente HTML, ¿verdad? Y tal vez por ahí código de script, ¿no? Nunca vamos a ver aquí en el navegador código del lado del servidor, ¿sí? Esta página, por ejemplo, fíjense que su extensión es .asp, ¿sí? Eso quiere decir que fue realizado bajo tecnologías Microsoft, ¿verdad? Y que obviamente tenía código, ¿sí? Pero nosotros no vamos a encontrar código ASP aquí jamás, porque eso ya se procesó en el servidor y el servidor lo que me da como respuesta, ¿sí? Si yo le hago la solicitud de ese archivo, lo que me da como respuesta es aquello que ya está procesado. ¿Listo? Así funcionan las aplicaciones. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos?
Y mira, los talleres entonces los estaríamos iniciando la próxima semana, ¿no? Sí, yo creería que sí. Esta semana, en la próxima clase, lo que muy probablemente estaremos haciendo es una lectura y de esa lectura va a haber unas preguntitas que contestar. Porque todavía al inicio de este capítulo igual hay una partecita teórica que hay que tratar. Por si acaso alguien diga, no vengo el viernes, no. Bueno, entonces voy a continuar. Nos vamos a revisar un poquito de la sintaxis del lenguaje PHP, para los que no lo conocen. Entonces, bueno, los tipos de datos, por ejemplo, en PHP, déjenme ver si lo tengo por aquí. Para los que quieran ir revisando el lenguaje, ¿no? Hay muchos recursos en internet. Aquí está, por ejemplo, el tutorial de la W3 Schools que va desde lo más introductorio, como por ejemplo, cómo instalar la sintaxis, comentarios, variables, etcétera. ¿Listo? Tenemos también dentro del aula virtual algunos recursos aquí nombrados, como el manuales de PHP, etcétera. ¿No? Aquí hay un archivo de 376 páginas, ¿no? Y aquí tenemos también bastantes cosas que tienen que ver con el lenguaje. Incluso trabajo con base de datos, etcétera, ¿no? En caso que se quiera revisar. Y bueno, cualquier otro recurso que usted considere de internet que le ayude a trabajar con el lenguaje. Entonces, con respecto, por ejemplo, a los tipos de datos bastante similares a los que ya conocemos, como por ejemplo string, integer, float, boolean, array, object, null y resource, ¿no? Aquí tenemos los tipos de datos que son muy similares a los que ya hemos trabajado. Algunas cositas que debemos conocer, por ejemplo, las variables, vamos a verlo por acá. Cuando usted declara variables, al igual que en JavaScript y en muchos lenguajes de scripting, ¿no? Lenguajes embebidos, no hay tipos de datos. Los tipos de datos se resuelven dinámicamente dependiendo del contenido de la variable. Una misma variable podría, qué sé yo, ser declarada inicialmente con un valor numérico y más adelante darle un valor de tipo cadena de texto y va cambiando, ¿no? El tipo de dato de la variable. Esto, entonces, ¿qué más? Para declarar variables en PHP necesitamos utilizar el signo de dólar, es parte de su sintaxis. Si usted no utiliza el signo de dólar, él no lo reconoce como una variable. ¿Listo? Entonces hay que tener cuidadito con eso, ¿no? ¿Qué más? Bueno, lo que ya les decía, ¿no? Yo aquí tengo algunas variables con diferentes valores y la resolución del tipo de dato es dinámica. Con respecto a las cadenas de texto, ¿no? Algo que por ejemplo nos dice aquí, al igual que en JavaScript, puedo usar comillas dobles o comillas simples, ¿sí? Comillas dobles o comillas simples. Hablando un poco de las variables de tipo string, ¿listo? Para concatenar cadenas, usted necesita utilizar el operador punto. Entonces, ojo, en este lenguaje de programación, a diferencia de los que usted ha visto hasta ahora en la carrera, incluyendo JavaScript, para concatenar cadenas, usted utiliza el operador punto y no el operador más. ¿Listo? Entonces, ojo con eso. También, con respecto al manejo de las cadenas,
PHP resuelve automáticamente una variable que usted coloque dentro de una cadena de texto. Por ejemplo, yo aquí tengo la variable precio, ¿verdad? Tiene un valor incluso. Y yo voy a hacer un eco, es decir, una línea de impresión en pantalla, ¿no? Llamar a la función que imprime en pantalla. Y yo le voy a decir que me imprima todo esto, ¿no? La computadora tiene un precio de, e incluyo una variable. Entonces, otros lenguajes de programación me presentarían, vamos a ver aquí el resultado, tomaría esto simplemente como un texto y lo presentaría de esta manera. El lenguaje de PHP resuelve esto como una variable y lo que colocará es el valor de la variable. ¿Listo? Entonces eso también debemos un poco conocerlo con respecto a cómo trabaja PHP con las cadenas. Claro, ¿no? A lo mejor yo no quiero usarlo de esta manera, yo simplemente quiero poner, como estoy un poquito tal vez acostumbrado, pongo, ¿verdad? Mi cadena y luego concateno, me dicen que concateno con el punto, le pongo así, también es válido, ¿no? Pero bueno, tenemos que aprender un poco de lenguaje. Listo, ¿qué más podemos ver por acá? ¿Cómo podemos hacer conversiones de tipos? Al menos, bueno, en los tipos de datos simples, ¿no? Porque lo otro ya tendríamos casi más casi. Tenemos algunos métodos que nos permiten hacer conversiones de tipo. Por ejemplo, strval me va a permitir transformar un valor a una cadena de texto. Inval me va a permitir transformar un valor a un entero. Floatval a un número de tipo float, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver cómo yo transformo este string a un entero. Y a veces será necesario hacerlo, ¿no? A veces será necesario hacerlo porque hay algunos datos que llegan como string, ¿no? Sobre todo ese suele ser el caso más común. Datos que llegan como cadenas de caracteres, pero yo tal vez tengo que darle un tratamiento numérico y me toca convertirlos. ¿Qué más vamos a ver por aquí de PHP con respecto a su sintaxis? ¿Sí? El operador más, ¿no? Entonces el operador más en PHP es exclusivamente para sumar, ¿sí? A diferencia de en otros lenguajes que puede ser para concatenar o para sumar. Por ende, como es un operador ya netamente matemático, es un operador de sumas, si él se encuentra con una cadena de texto, él lo que va a hacer es sumar, ¿verdad? Si él se encuentra, por ejemplo, con esto, donde es un string, pero se le está pidiendo sumar, va a intentar implícitamente convertir esto a un entero para poder hacer su operación. Sí, obviamente, si es posible. Si yo le paso esto, pues ya, de verdad, ni aunque quiera hacer la conversión implícita, no lo va a poder. Pero va a primero intentarlo y si es posible, hará la operación que se le requiere, ¿no? Y esto obviamente no solamente con el más, sino con los diferentes operadores de operaciones matemáticas, ¿no? Que la resta, la multiplicación, la división, etcétera, ¿no? Entonces, de esa manera se comportaría el lenguaje PHP. Por ejemplo, si yo estoy haciendo esta suma, y aquí tengo, ¿verdad? Una suma a un tipo de dato float, entonces va a intentar convertir esto a un float para poder, bueno, va a intentar convertirlo a un número, implícitamente a un número para poder hacer la suma, ¿no? Como uno de estos valores es de tipo float, pues ya finalmente lo que va a contener la variable, en este caso llamada var, será un dato de tipo float, ¿no? En cambio, cuando utilizo el operador punto, que es un operador netamente de concatenación en PHP, si yo tengo por aquí un número, lo que va a intentar hacer es concatenar, ¿sí? Y esto se va a convertir finalmente en un string que contenga este resultado, ¿no? 20 años. Espérenme un momentito.
A ver. Entonces, vamos a ir revisando ciertas cositas, ¿no? Entonces, hasta aquí más o menos me sigo con las diapositivas. Y vamos viendo algunas cosas en la práctica, ¿no? Entonces, hemos visto un poco de las variables, cómo se declaran, cuáles son los tipos de datos. Vemos que no son tipadas, que tienen que empezar con signo de dólar. Luego del signo de dólar, no es que usted le pone lo que sea, ¿verdad? Sino que ya sigue las convenciones que normalmente usted conoce para identificadores de variables, ¿no? ¿Qué más? Luego tenemos varios métodos que nos permiten hacer impresión en pantalla. Esto también vamos a revisarlos un poquito para que sirven algunos de ellos. Tenemos algunos métodos que nos sirven para revisar el estado de las variables. Estos también son bastante importantes. Son los que andan por aquí. Y luego tenemos algo que, bueno, yo lo iré revisando conforme a las prácticas que vayamos haciendo, ¿no? Que son las estructuras de control. Usted ya sabe, ¿verdad? Que los if, else if, las estructuras de control de flujo, como los lazos, ¿verdad? Yo tengo aquí pequeños ejemplitos, más que nada para que veamos la sintaxis, porque de ahí es lo mismo. Aquí tenemos el do while, el for, el while, ¿no? Diferentes lacitos. Y hasta ahí un poco con respecto a las sintaxis básicas que necesitamos. Luego estaremos revisando un poquito de la parte de orientación a objetos, es decir, cómo creo una clase, constructores, get, set, etcétera, ¿no? Lo mínimo que necesitamos. ¿Ya? Pues vamos a tratar de ir viendo esto rápidamente para poder continuar con lo que ya respecta en sí a la parte de desarrollo de aplicaciones web, porque esta primera partecita es como ver la sintaxis de un lenguaje cualquiera. ¿Listo? Y ya cuando empezamos a trabajar con la parte web, veremos cómo manejar los formularios, ¿no? Cómo hacer el envío de los datos a través de los formularios, que es lo que vemos aquí. Variables superglobales, ¿no? Y hasta aquí creo que llega un poquito esto, ¿no? La parte de del envío de datos, variables superglobales. Más adelante estaremos viendo cookies y sesiones, ¿no? Que es hasta aquí donde llegan estas diapositivas. Entonces yo iré revisando un poquito esto, más que nada para la parte teórica, y lo demás lo iré revisando en nuestros archivos de práctica. Entonces estábamos viendo aquí algunas cuestiones de concatenación, de cómo trabaja, cómo trata las variables PHP, ¿no? Empecemos ahora con un poco esto que está acá. Está mal aquí que dice conversión de tipos. Yo por aquí ya me creé una carpetita, ¿no? Hoy lo voy a hacer así, ¿no? Entonces, como les decía, tiene que haber un directorio donde usted pueda colocar sus proyectos, sus aplicaciones. A lo mejor el servidor que usted utiliza le permite crear las carpetas, ¿no? A través de líneas de comando. Pero ojo, que en este momento no estamos usando frameworks. Así que cuidado con eso, ¿no? Porque cuando hay algunos servidores que cuando usted le dice créame la carpeta del proyecto, se la crea ya con una estructura inicial que está basada en el framework con el cual trabaja. Entonces yo he creado aquí una carpeta y ahorita lo hice manualmente, ¿no? He creado una carpetita y aquí tengo un archivo con extensión index.php, ¿no? En mi caso yo lo hice desde el VS Code. Aquí está mi archivo index.php y tengo un archivo HTML, ¿no? Un archivo HTML con un poquito lo mínimo. Por aquí tal vez me falte el HTML, lang, etcétera, ¿no? Y tengo una primera instrucción PHP. Lo único que está haciendo es una impresión en pantalla que dice un hola, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? Cuando yo haga una solicitud de este archivo, yo ya no voy a ver todo esto, sino que voy a ver lo que finalmente procesó el servidor, que es que dentro del body se imprima ahora. ¿Cómo yo hago esta solicitud? Bueno, primero que nada, mi servidor debe estar levantadito, ¿verdad? Como está aquí. Y yo me dirigiré hacia cualquiera de mis navegadores y colocaré
la URL de mi servidor, ¿no? Que en este caso sería http, los puntos, / localhost, mi número de puerto, que en mi caso es 80, incluso no tengo que ponerlo porque es por defecto, así que bien puedo hacer nada más de esto. Si alguien tiene otro número de puerto, sí va a tener que especificarlo, ¿no? Ah, yo tengo el 89, le tengo que poner aquí el 89, 88, etc., ¿no? Los que usan por defecto no es necesario. ¿Y luego qué? Luego vendrá el nombre de la carpeta que tengamos dentro de nuestros document roots. La mía se llama PHP 162, ¿no? Entonces yo voy a tener que poner aquí PHP 162. Esto es parte de la URL, ¿no? Entonces, si ustedes recuerdan, las partes de la URL, ¿verdad? Las estudiaron para el examen, está el protocolo, el nombre del dominio, el número de puerto y luego viene el recurso, ¿no? ¿Cuál es el recurso que voy a solicitar? Voy a solicitar el index.php que está bajo este directorio, ¿no? Que se llama PHP 162. Voy a solicitar este recurso. ¿Cuál es mi nombre de dominio? Mi nombre de servidor es localhost, porque yo estoy trabajando en mi propia máquina y así lo haremos durante el tiempo de desarrollo, ¿no? Recién cuando sube a un servidor es que ya esto se transforma en un nombre de dominio como tal. Y usted esa experiencia la tuvo cuando realizó su proyecto y subió su proyecto a un servidor, ¿verdad? El servidor le dio ya una URL que era la que representaba a el lugar en donde estaba su sitio web subir, ¿no? Listo. Entonces, así sería la URL para yo poder acceder a mi archivito que tengo aquí, ¿no? Está dentro de PHP 162 y se llama index.php. Incluso por las configuraciones que tienen los servidores web, ni siquiera me hace falta indicarle index.php. ¿Por qué? Porque cuando en una URL no vemos presente el nombre del recurso, es porque se está solicitando el recurso por defecto, el que esté marcado dentro de nuestro servidor como recurso por defecto. ¿Cuál es ese? Depende de la configuración de un servidor web. A ver si lo veo rapidito para mostrárselos. Aquí, por ejemplo, se puede denotar. Aquí está. Directory index. ¿Sí? Y aquí usted puede denotar una lista de cuáles son los archivos que pueden ser reconocidos como índice de directorios, ¿no? Es decir, ¿cuál es el índice de mi directorio PHP 162? ¿Cuál es el que sale ahí primero? ¿Verdad? Y tenemos todo eso. Si yo no, miren, ¿cuál va a ser el primero que se va a buscar? Justamente va a ser index.php. ¿Sí? Justamente el que tengo, ¿no? Y si no se encuentra este, buscará PL, CGI, SPS, etc. Ya tiene aquí algunos, ¿no? ¿Qué pasa si no se tuviera? Si ese archivo no existiera o tuviera, no sé, otro nombre. Entonces ahí sí me va a decir, oye, no, me está haciendo falta aquí el nombre del recurso, no sé qué recurso estará buscando. Déjame ver si lo puedo cambiar, ¿ya? Entonces ahí ya no se llama index, ¿no? Yo voy a intentar solicitarlo. Ay, perdón. No sé qué me dio por aplastar eso. Ahí, teclado. Bueno, este no hace falta. Listo, ¿no? Entonces tengo mi URL y vemos que me lleva al directorio, ¿no? Pero no me lleva a un archivo de inicio porque no lo encuentra, ¿no? En este caso sí encuentra el directorio, pero no encuentra el archivo. Normalmente, ya en una aplicación puesta en producción, usted no puede ver esto, ¿no? Porque ya los directorios tienen restricciones. Acá sí, porque estoy en mi localhost, en verdad no hay ninguna restricción. Bueno, entonces se intenta buscar a los archivos de índice para que puedan ser mostrados, para que puedan ser devueltos. Pero si no se encuentra, pues lo que estoy accediendo aquí es al directorio, ¿no? Que estoy buscando.
En el caso de que sí exista ese archivo de índice que ya vemos que está configurado en nuestro servidor, fíjense que ni siquiera hace falta ponerlo porque yo puedo acceder directamente a Excel, ¿no? Entonces, por eso hay muchas veces en las que no vemos el nombre del recurso. No es que no está presente, sino que implícitamente el recurso que está siendo solicitado es el por defecto, ¿no? Da lo mismo. ¿Listo? Si yo veo el código fuente de esta página, lo que veo es esto, ¿no? Lo mismo que está acá en mi entorno de desarrollo, con la diferencia de que lo que estuvo en instrucción PHP ya no aparece de esa manera, sino que aparece ya ejecutado, ¿sí? ¿Cuál es la ejecución de esta lineecita? Simplemente que se imprima en pantalla el hola, y eso es lo que hizo, se escribió el hola. ¿Ya? Entonces eso es lo que tenemos que entender primordialmente para poder continuar y ahí sí poner cualquier línea de código. Y es que acá no se van a ver, simplemente estará traducido. Ahora sí. Bueno, y por allí nos indicaban de que para declarar una variable se empieza, ¿verdad?, con el signo de dólar. Fíjense por aquí, por ejemplo, cómo el entorno de desarrollo que estoy utilizando ya me da ciertas indicaciones porque reconoce que estoy dentro de una etiqueta PHP y me están apareciendo en este caso las variables súper globales, ¿no? Que ya un poquito hablaremos de ello. Entonces, vamos a poner aquí un par de ejemplos de variables y luego ya me paso a otra cosita. Entonces, lo que nos decía es que si yo utilizo el operador de más, este operador lo que va a intentar hacer siempre es sumar, ¿no? Y otra cosa que veíamos es que si yo imprimo una cadena que incluya variables, estas variables van a ser interpretadas como tal, ¿no? Como variables. Entonces vamos a ver esto, aquí el resultado debería ser, ¿verdad? Lo que tiene res, que es 20 más 34. Ay, perdón, y ahí está, ¿no? El resultado es 20 más 34, que es 54. Como estamos imprimiendo dentro de un documento HTML, ¿verdad? Es posible que yo incluso imprima elementos como tal, ¿no? Vamos a hacer esto. Yo voy a poner esto que está aquí dentro de un H1, ¿sí? Que es un elemento de bloque, ¿no? Entonces fíjense cómo ya me apareció diferente. ¿Por qué? Porque eso es lo que el eco imprimió, escribió un H1. ¿Y qué pasa con el H1? Que bueno, mi navegador sabe cómo interpretarlo, ¿verdad? Él lo muestra de cierta manera, porque ya tiene incluso ciertos estilos para él. ¿Listo? Entonces, recordemos, ¿no? Que esto se va a imprimir en un documento HTML, así que puede contener elementos HTML. ¿Qué más? Vamos a ver los métodos, opciones, se le denominan acá, de impresión. ¿No? Bueno, ya mostré uno, ¿no? Que es el eco. Pero yo también puedo utilizar el método print. ¿Listo? Vamos a verlo por acá. Aquí tenemos imprimiendo con print. Puedo usar print o eco. Ver aquí. Ahí pues, perdón, que no me estaba olvidando de la sintaxis.
Listo. Bueno, la diferencia entre print y echo, la verdad los dos sirven para imprimir en pantalla, ¿no? Una de las diferencias que puedo nombrar es que echo me podría permitir imprimir más de un elemento, ¿no? Como usted lo ve aquí, que lo estoy poniendo con comitas, me permite imprimir varios, ¿sí? O uno solo, como lo tengo por acá, ¿no? Un solo elemento o varios elementos. ¿Listo? No podemos usar cualquiera de los dos. ¿Listo? Eso lo que haría es mostrar, ¿no? Yo puedo mostrar texto, puedo mostrar valores de las variables, etc. Ahora, también tenemos métodos de impresión que van un poquito más allá. Entonces voy a mostrarles el uso del método Printr. Vamos a poner aquí, voy a imprimir no una variable. Vamos a imprimir dos variables. Printr y red. Y lo que voy a mostrar aquí son, bueno, llamémosle mejor funciones, que es el término que usa PHP. Funciones de impresión de variables. ¿Listo? Entonces, esa es la diferencia con los otros dos que mostré aquí, echo y print. Este imprime valores, ¿no? O sea, lo que yo quiero que se muestre. Pero en cambio, printr y, perdón, vardoon me imprimen variables. Es decir, me van a dar incluso cierta información sobre las variables. Entonces, vamos a verlos aquí. ¿Qué yo tengo, qué yo puedo obtener? Estamos con los comentarios. ¿Qué yo puedo obtener primero que nada con un printr? Yo estoy imprimiendo mi variable num, ¿verdad? Voy a comentar esto un ratito para que no me... Me sale pegadito y no me gusta. Ya. Entonces voy a imprimir mi variable num, ¿no? Que es la que está acá. Vamos a imprimir primero la misma variable con vardo. Está por acá. ¿Listo? Y vemos que adicionalmente me indica que es un entero, ¿no? Es un entero y entre paréntesis su valor. En este momento no tengo otros tipos de variables. Vamos a crear, por ejemplo, aquí otra. Solamente para denotarlo. Y sabemos que esta variable es de tipo string. Si yo hago un vardoon de esta variable, en cambio me va a indicar, ¿verdad? Su tipo de dato, que en este caso me dice que es un string, su tamaño y su valor, ¿no? Entonces me da un poco más de información con respecto a la variable. Aunque tal vez usted en este momento no le vea mayor utilidad, créame que en este lenguaje, que es un lenguaje que no es tipado, es decir, no sabemos cuál es el tipo de dato de la variable, es bastante o puede ser bastante importante poder saber cuál es el tipo de dato de la variable en un momento determinado, ¿no? Porque aquí, bueno, yo le estoy poniendo uno debajo de otra y con ver allá arribita ya veo cuál es el tipo de dato, ¿no? Lo puedo reconocer fácilmente. Pero cuando ya tengo bastante código dentro de mi programa, puede ser bastante complejo llegar a ver de dónde viene, ¿sí? Y de qué tipo de dato es, ¿no?
¿Listo? A ver, entonces, vamos a crear aquí otro tipo de variable. Y voy a crear un array, ¿no? Un pequeño arreglito, así vemos ese tipo de datos, ¿no? Recordemos que los arrays también son tipos de datos de PHP. Y bueno, yo puedo poner aquí algunos datos, ¿no? Y vamos a hacer un Bardun también de datos. ¿Listo? Para que no se vea junto, lo voy a comentar los anteriores, ¿no? Y aquí tenemos nuestro Bardun de un arreglo. Entonces, si yo simplemente escribiera, ¿no? Si yo simplemente mostrara mi arreglo, no podría llegar a ver toda la información que me está indicando aquí. Que yo veo que me dice que es un arreglo de tamaño 4, que el elemento 0 es un entero, el elemento 1 también es un entero, el elemento 2 es un entero, y también me indica su valor, ¿no? En este caso 5, 6, etc. ¿Por qué me dice incluso el tipo de datos? Porque en los arreglos de PHP yo podría tener incluso diferentes tipos de datos. Vamos a probar. Yo puedo tener, por ejemplo, aquí un booleano. Puedo tener, por ejemplo, aquí un string. Puedo tener, por ejemplo, aquí un float, ¿no? Entonces puedo tener diferentes tipos de datos. Vamos a ver ahora qué nos dice nuestro Bardun. Entonces vemos cómo me está especificando cuáles son los tipos de datos de cada elemento, ¿no? ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué pasaría si yo lo imprimo con un printr? Un printr no me da tanta información, me da un poquito menos de la variable, ¿no? Vamos a ponerle aquí un printr de la variable datos, que es un arreglito. ¿Listo? Y vemos que también me dice que es un arreglo, ¿verdad? Pero hasta ahí, ¿no? O sea, ya no se mete mucho más adentro, me dice cuáles son los valores que tiene cada elemento. Y bueno, hasta ahí me colaboró. ¿Listo? Entonces ahí vemos un poquito la diferencia entre Printer y Bardun. Bardun me va a dar mayor información, pero los dos sirven para revisar a una variable, ¿no? Para imprimir una variable indicando también un poco sus tipos de datos. ¿Listo? Entonces tenemos print, echo, que son para imprimir, es decir, escribir en nuestro documento. Y Printer y Bardun, que también escriben, ¿no? En el documento, por eso es que lo vemos aquí, lo imprimen en el documento, pero más que nada nos sirve para ver a una variable, para verlo un poquito más adentro, no más a fondo, poder ver su tipo de datos, qué es lo que contiene. Listo. Entonces, les quise mostrar, ¿no? El ejemplito con los arreglos, que es un poquito más, no un tipo de dato tan simple. Con un objeto también sería bastante bueno verlo porque nos permitiría ver cómo está el objeto por dentro. Entonces, ojo con el Bardun, suele ser bastante importante utilizarlo en el momento de programación. Listo. Vamos a revisar, esperen un momentito. Bueno, aquí nos dice un poco, ¿no? Y vuelvo a decir que sobre todo estas estrategias son importantes porque al no tener una variable, un tipo de datos, puede haber ocasiones en las que necesitemos saber cómo viene, ¿no? Esa variable que me está llegando a mi código, de qué tipo es y qué es lo que contiene también. Bueno, luego también tenemos algunas funciones que nos permiten evaluar el estado de una variable, ¿sí? Principalmente podemos tener aquí al método iset y al método empty. El método iset
nos retorna verdadero si la variable existe y no es null. De lo contrario, devuelve false, ¿no? Entonces yo por aquí tengo un ejemplito, vamos a verlo en esta partecita del código. Y si usted se fija usted, yo tengo una variable llamada A cuyo valor es 0, ¿no? Esta variable por su tipo, por su valor se podría decir, vemos que es de tipo numérica, entera. Vamos a preguntar si está establecida, si es set, la variable A. ¿Listo? Y si es así, imprimimos que la variable A está establecida, está sitiada. En el segundo caso, si usted se fija la variable, vamos a trabajar con la variable B, cuyo valor es null. ¿Sí? Es otro tipo de dato que también es posible en PHP, ¿no? Veíamos que null también estaba dentro de la lista. Y aquí nos va a preguntar si la variable B está establecida. Si es así, se va a imprimir en pantalla la variable B es establecida. Una vez que se ejecuta este código, vemos que el resultado, como ¿no? En la parte derecha, es que la variable A está establecida y en cambio la B no. La variable A, aunque tenga un valor de 0, que podría ser considerado incluso un valor vacío, está establecida. Porque existe. ¿Sí o no que existe? Yo veo que está ahí, está declarada. Y su valor es diferente de null. Su valor es diferente de null. Sí, ¿verdad? Es 0. Entonces se cumple con el hecho de que está establecido. Ahí está. Y se devuelve verdadero si la variable existe y no es null. ¿Qué pasa en el caso de B? B existe. Sí, ahí está, yo la veo que está declarada. Pero su valor es diferente de null. No, ¿verdad? Su valor es null. Por ende, ISET me retorna falso. No me retorna verdadero. Entonces, ojo, el método ISET me permite comprobar que una variable existe, es decir, haya sido definida, exista la variable, como sea que me esté viniendo, si ya sea que venga tal vez de un formulario, ya sea que venga dentro de mi propio código, ¿no? De alguna parte de mi código, esa variable existe. Pero no solamente indica que exista, sino de que su valor es diferente de null, no es null. ¿Ya? Entonces deben cumplirse esas dos cosas para que podamos obtener un true en un ISET, ¿no? El método ISET también suele ser bastante útil a nivel de programación en PHP. Y bueno, en cada lenguaje hay algo similar que nos permite saber si la variable está definida. ¿Listo? Aunque se me ha pasado ponerlo aquí, por si acaso tuvieran la duda, aparte de ISET, empty, también podríamos contar con el método isNull, ¿no? Nosotros lo que queremos saber es si la variable es nula, pues también contamos con este método, ¿no? Este método retorna verdadero si la variable, o sea, lo que tiene la variable es nula. Entonces, si yo lo utilizara aquí, por ejemplo, para mi variable b, me retornaría verdadero, ¿verdad? Porque su valor es nulo. ¿Listo? Podemos denotar, por favor, cuál es la diferencia entre un ISET y un isNull. Un isNull lo que le verifica es que la variable sea nula, pero en cambio un ISET le verifica dos cosas, que exista y que no sea nula. ¿Ya? Entonces, ojo con la diferencia entre esas dos métodos de comprobación de estado de nuestras variables, ¿no? En cambio, el método empty lo que verifica es si la variable está vacía o no, ¿no? ¿Y cómo sabe si está vacía o no? Bueno, eso depende de lo que la variable tenga asignado, ¿no? Por ejemplo,
En este casito que es muy simple, ¿no? Yo tengo aquí a la variable A, cuyo valor es una cadena vacía, ¿sí? Entonces, en el momento en que se le da ese valor a esa variable, se le está diciendo que su tipo de dato es cadena de caracteres, ¿listo? Pero yo la estoy poniendo vacía, ¿ya? Entonces, al evaluarlo con un empty, me va a decir que esa variable está vacía, ¿no? ¿Listo? Y por acá tenemos el caso contrario, ¿no? Aquí es más fácil de notarlo. Esta variable no está vacía porque tiene su dato con un valor que no corresponde al vacío para ese tipo de datos. ¿Listo? Entonces, con el ente hay que tener cierto cuidado, ¿no? Ojo, el ente también evalúa dos cosas. Si la variable existe y no está vacía. Solamente en esos dos casos retorna verdadero, es decir, deben cumplirse las dos condiciones para que un ente retorne verdadero. ¿Sí? Vamos a hacer una pruebita, ¿no? Hasta aquí yo tengo mis métodos de impresión. Veamos acá. Métodos para comprobar los estados de las variables. Listo, y aquí estamos viendo, ¿no? A don if. Ya listo. A ver. Entonces, fíjense lo que estoy haciendo por aquí. Vamos a ver cuál es el resultado de esto, ¿no? Me dice que si está vacío fg, yo voy a imprimir que la variable fg está vacía, ¿no? Me falta la palabra está. Listo, vamos a ver qué pasa, si se imprime o no este mensaje, ¿no? Entonces, basta con que yo refresque por aquí mi paginita. Ya está. ¿Listo? Y me dice que la variable fg está vacía. Ahora, usted podría decir que la variable fg está vacía, viendo ya nuestro código. En realidad la variable fg ni siquiera existe, ¿no? Si usted se fija en todo el trayecto del código que yo estoy colocando aquí, yo nunca la he declarado, ¿sí? Entonces, por eso es importante entender que si yo obtengo un true en el método empty, en realidad no necesariamente significa que la variable está vacía, puede ser que ni siquiera exista, ¿sí? ¿Por qué? Porque el empty retorna verdadero si se dan dos condiciones, que exista y que esté vacía, ¿ya? Entonces lo único que sí podemos saber es lo contrario. Es decir, si no está vacía, entonces yo puedo asegurar que esa variable existe y no está vacía. ¿Sí? Si esto me diera un verdadero, que no me va a dar verdad porque, porque no se va a ir por ahí, ¿sí? Yo sí puedo asegurar que esta variable existe y no está vacía, ¿sí? La única manera en que esto se cumpla es de las dos maneras, es con esas dos intenciones, ¿no? Por ejemplo, si yo pongo, digamos que ahora sí existe, ¿no? Ahora sí existe, está allí, pero está vacía. Eso quiere decir que el ente todavía me va a retornar un falso, ¿sí? Todavía me va a retornar un falso, ¿no? Porque existe, pero está vacío. Pues la única manera sería que sucedan las dos cosas.
existe y no está vacía. ¿Ya? Entonces, normalmente el ENTI nos ayuda a comprobar estas dos cuestiones, ¿no? Y casi siempre lo utilizamos así, si no está vacía, porque de esa manera certificamos que nuestra variable está cumpliendo con las dos cosas, ¿no? Que existe y no está vacía. Y lo mismo en el ISET, ¿no? En el ISET, el método ISET también comprueba dos cosas. El método ISET solo retorna verdadero si la variable existe y no es null, ¿ya? Si la variable existe y no es null. Entonces, voy a hacer algo parecido, ¿no? Vamos a probar el ISET. Listo. Entonces aquí dice que si la variable gas está establecida, se va a imprimir este mensaje, ¿no? Que dice que está establecida. ¿Está establecida esa variable? No, ni siquiera existe, ¿verdad? Ni siquiera existe aquí. ¿Ya? Bueno, y yo no voy a poder darme cuenta si ni siquiera existe. Cuando usted tiene varios archivos de código, puede llegar a pasar que no sepa. Que usted espere que esa variable en algún momento se haya establecido, se le haya dado un valor y nada que ver. Si viene de un formulario, con mayor razón, porque las variables de los formularios vienen, perdón, los datos del formulario vienen como si fueran variables. A lo mejor usted intenta leerlo y nunca llegó. Entonces hay que empezar a revisar qué está pasando, etc. Entonces, en otras palabras, todos estos métodos que estamos viendo en este momento, Pringer, Bardun, ISET, ENSI, sirven, ISNUL también, sirven para verificar cómo están nuestros datos, ¿no? Son nuestras primeras ayudas a nivel de programación. Bueno, entonces no esperamos que esto se imprima, ¿verdad? Vamos a verlo por acá. Ahí está, no se imprimió. ¿Por qué? Porque no está establecida y esto sí es fácil verlo, no existe. Ahora, vamos a ver. Va a existir, pero va a ser nula. ¿Listo? ¿Y set ya me retornará verdadero? Pues todavía no me va a retornar verdadero, porque para que ISET retorne verdadero deben cumplirse dos cosas. Que exista y que su valor sea diferente de null. Pero hay una de las dos que no se cumple. Ya existe, pero su valor es null. Por ende, todavía no entro, ¿verdad, Alice? ¿Listo? La única manera en que el ISET me retorna verdadero es que esta variable que estoy evaluando, ¿verdad?, exista y su valor sea diferente de null. ¿Sí? Entonces, ahora sí deberíamos entrar a nuestro if que evalúa el ISET. ¿Ya? Entonces, ojo, lo que quiero denotar es que tanto el método ISET como el ENTI evalúan dos cosas. No solamente que esté, en el caso de ENTI, que esté vacía, sino que también que existe. No solamente en el caso de ISET, no solamente que esté establecida, sino también que su valor sea diferente de null. ¿Listo? ¿Ya? Por lo cual, chicos, por lo cual, si usted hace una evaluación, un ISET de una variable, no puede asegurar si lo que pasa es que la variable no existe o si lo que pasa es que es nulo. ¿Ya? Entonces debe como que revisar algo más. Puede ser cualquiera de las dos cosas. Si usted evalúa con ISET y no entró, ¿verdad? No está establecida. Podría ser o que no existe o que su valor sea diferente de nulo. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a revisar rapidito esto que está acá. Aquí pues lo que me habla son de las estructuras de control, ¿verdad? Acabo de hacer un if. Por favor, vea que no es
muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Aquí vemos el else if, ¿verdad? Que va unido, la palabra else if va unido. Y luego igual se mantienen los paréntesis, el uso de las condiciones, dependiendo de lo que tengamos. Aquí son condiciones numéricas, estamos trabajando con el menor, menor igual, etcétera. Los operadores condicionales son los mismos que hemos estado usando, ¿verdad? Igual, igual, diferente, mayor, igual, menor, igual, mayor, menor, etcétera, ¿no? Sobre todo cuando trabajo con datos numéricos. En estructuras de control tengo el do while, el for, el while. Falta aquí el for each, ¿no? El for each no lo he puesto. Pero bueno, eso no trabaja con datos sino más, sino con arreglos, ¿no? Entonces, veamos por favor que la sintaxis es la misma que hemos utilizado antes. La diferencia es que no hay tipos de datos también, ¿no? Esa puede ser una diferencia. Yo no pongo tipos de datos con PHP y todas las variables empiezan con el signo de dólar. ¿Listo? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, este pequeño programita en PHP que dice que va a tomar un valor aleatorio. Para eso está la función rand, está por acá, ¿no? Entre 1 y 100. Y está la variable inicio que va a manejar el índice de mi do while. Entonces dice que se imprime el valor de la variable inicio, luego un salto de línea, se incrementa el valor de la variable inicio y luego se hace la evaluación. ¿Hasta cuándo se hace esto? Mientras la variable inicio sea menor o igual al dato que se haya generado aleatoriamente. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Simplemente me va a ir imprimiendo números del 1 al, no sé, de acuerdo a lo que me salga aquí, ¿no? Del 1 al 10, del 1 al 20, dependiendo de lo que me salga en ese valor aleatorio. ¿Listo? Por acá tengo un for también bastante sencillito, que lo que hará es imprimir en pantalla los números desde el 1 al 100, ¿no? Del 1 al 100. Y vamos a ver este lazo while que está acá. Este lacito hace lo mismo que el de aquí, que siempre es bueno compararlos, ¿no? Va a ser lo mismo que el do while, pero con un while, ¿sí? Mientras el inicio sea menor o igual a valor, vamos a ir imprimiendo y a concatenar. Entonces aquí tenemos las estructuras de control. Vamos viendo la sintaxis y la sintaxis vemos que es muy parecida. Tal vez vemos hasta un poquito menos, ¿verdad? Porque no tengo que ponerle el tipo de datos. Listo, chicos. Ya. Entonces, está ahí. Déjenme ver cuántos estamos. Sí, hasta ahí nomás nos vamos a quedar hoy, ¿no? Para no adelantar mucho con respecto al otro paralelo. Entonces, en la siguiente clase, vamos a revisar las variables superglobales. Vamos a ver un poquito más de la sintaxis. Vamos a revisar un poquito de la parte de orientación a objetos. Van a ver que es bastante sencillo, ¿sí? Y revisaremos algo de teoría, ¿no? El día viernes que nos toca tutorización, ¿no? Entonces la parte de tutorización la voy a hacer en este caso con una pequeña encuesta teórica, ¿sí? De algo que vamos a leer, ¿no? Para hacerlo algo suave. Y a partir de la siguiente semana sí ya empezaríamos un poco más con la práctica. En este caso vamos a empezar con la parte de lectura de datos por parámetros, ¿no? Cómo leer los datos enviados desde GET, desde POST. ¿Listo? Y luego ya entramos a la parte de base de datos, etcétera. Entramos con lo demás de la asignatura. ¿Listo? Entonces, hasta aquí me quedo. Voy a tomar lista. Por favor, enciendan sus camaritas para tomarles la asistencia. A ver, un estudiante me dijo que tenía que irse, que la iban a atender. Listo. Vaquerizo.
Presente, Miss. Vaya. Presente, Miss. Listo. Chiquito. Presente, maestra, buenas. Buenas. Dávila. No está Dávila. Falcone. Presente. Listo. Gutiérrez. Presente. Ya. Holguín. Presente. Listo. Jacome. Presente, Miss. No lo veo, Jacome. Ahí lo veo. Lema. Presente, ingeniera. Ya. Lino. Presente. Lozano. No está. Lozano, Peter. Nada. Lucio. Tampoco. No. Ah, ya ven, eso es bueno de tomar lista en cualquier momento. Mina. Hola, ¿me escuchan? Sí, a ver, Lozano, no lo veo. Ah, sí, no sé por qué no me prendía el micrófono. Ya, listo. Mina. No vino don Mina. Mite. Presente. Listo. Montes. No está Montes. Navarro. Presente, Miss. Listo. Ordóñez. No está Ordóñez. Preciado. Presente. Listo. Ramírez. Ramos. Presente, Miss. Ya. Ronquillo. Presente. Ya. Ruiz. Presente. No lo veo. Tengo problemas con la cámara. Sánchez. Presente, Miss. Ya. Tapia. Presente, Miss, presente. ¿No? Tenemea. Presente, Miss. Buenas tardes. Villao. Villao no está. Chávez. Gallardo. Ordóñez, Miss. Buenas tardes. Disculpe, llegué tarde. Llegó tarde. A mí me sacó el sumado que me estaba tomando lista, disculpe. ¿Cosa? Dávila, se me salió justo cuando iba a tomar lista. Pero yo no he aceptado a nadie. No, yo sí estaba, simplemente que se me salió y volví a entrar rápido. Me salió un error en Zoom, la verdad. No sé por qué, pero sí estaba presente. A ver, aquí hay algunos que dicen estar presentes y que no contestan la lista. Bueno. Listo, chicos. Entonces ahí nos quedamos el día de hoy y en la siguiente clase continuamos con PHP. Entonces, por favor, no olvide mi indicación. Vaya revisando el lenguaje. Si usted considera que le hace falta, revise un poquito más, ¿no? Y trate de ir practicando. Porque, bueno, yo le voy a ir mostrando dentro del tiempo que tenemos algunas cuestiones, lo que considero un poco más esencial. Pero habrá otras cositas del lenguaje que pues que ya se vayan
escapando, ¿no? Entonces, hay algunos manuales, como les decía, que pueden revisar durante estos días si así lo consideran, ¿sí? En la siguiente clase empiezo revisando esto. ¿Listo? Las variables superglobales. Y estaremos también haciendo una pequeña revisión teórica del ciclo de vida de las aplicaciones web. ¿Alguna preguntita, por favor? ¿No? Bueno, entonces nos vemos, chicos, en la siguiente clase. Próxima, Miss. Chao.